Vamos a recibir a Lucía Compel y Joaquín Barbieri, que son jóvenes por la Alianza por el Clima. Lucía forma parte de Jóvenes por el Clima desde el año 2021 y se desempeña en la organización como referente en el área de educación, diseñando talleres vinculados a problemáticas ambientales para todas las edades y de territorio, esfera de articulación con movimientos sociales y populares de Argentina. Joaquín forma parte de Jóvenes por el Clima desde el año 2021 y se desempeña sobre todo en el área de comunicación de la organización, donde se dedica a pensar, crear y planificar el contenido que se sube a las redes sociales. Se dedica a la creación de contenido, donde pone especial énfasis en las problemáticas socioambientales. Van a hablarnos de un conversatorio sobre cambio climático y veganismo, tema absolutamente urgente. Los recibimos con un fuertísimo aplauso. Adelante. Buenas, a ver Hola. si se escucha ahí. ¿Cómo va? Si podemos poner acá la presentación estaría genial. Bueno, ahí nos han presentado muy bien. Nada, un poco lo que queríamos charlar el día de hoy es ¿qué nos plantea, qué desafío nos plantea un poco la crisis climática y ecológica en la que estamos inmersos? Y cómo se inserta nuestro accionar individual y colectivo en digamos, en esas problemáticas. Bueno, pasemos a la primera. Primero que nada, bueno, nada, nos presentamos, igual ya lo han hecho debidamente, pero presentamos un poco de qué organización formamos parte. Jóvenes por el Clima es una organización de la sociedad civil, donde, bueno, nada, básicamente somos muchísimos jóvenes del país, de distintas partes, desde Capital Federal hasta Mendoza, Córdoba, Salta, Tucumán y La Plata y muchas otras localidades del país. Bueno, nada, un poco lo que pusimos acá es que luchamos para revertir los efectos de la crisis climática y ecológica. Creo que esto es como el primer paso para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de crisis climática y de crisis ecológica, es diferenciar estos dos aspectos, lo climático y lo ecológico. Por un lado, la crisis climática, que creo la más conocida, si se quiere, la que más difusión tiene en términos de que cuando hablamos de crisis climática sabemos de qué estamos hablando, o sea, hablamos de el aumento de la temperatura global en todo el mundo y las consecuencias que eso después nos va a traer. Y después cuando hablamos de la parte más, si se quiere, ecológica, que obviamente que está completamente relacionada, tiene que ver más con cómo nos relacionamos los seres vivos en el mundo y cómo esas relaciones y cómo justamente también el aumento de la temperatura global aumenta influye en esas relaciones entre los seres vivos, ¿no? Bueno, ahí si podemos pasar a la siguiente. Primero que nada, paso a explicar por si alguien no está al tanto de qué hablamos cuando hablamos de crisis climática y qué pasa a nivel internacional con la crisis climática, qué es lo que se está haciendo de alguna manera o se está intentando hacer. Por un lado, a día de hoy estamos en un aumento de la temperatura de 1,1 grados en la temperatura media global de todo el planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que si sacamos como un promedio de la temperatura media global de todo el planeta, nos encontramos con que el aumento desde la revolución industrial fue de 1,1 grados, que si bien suena poco, como no es nada, es un montón eso para un aumento de promedio de todo el planeta y trae consecuencias que, bueno, nada, no son precisamente lindas y que los científicos del IPCC, que es el panel intergubernamental por el cambio climático, nos han dicho varias veces que se van a venir y que en cada COP, en cada conferencia internacional de Naciones Unidas por el Cambio Climático, como que se sigue dando matralla en este sentido. Claro, parece que 1,5 no es tanto, ¿no? O sea, pero no es lo mismo el impacto de 1,5 en la Antártida que en Buenos Aires, que en distintos lugares del mundo. Por eso cuando se saca el promedio se ve cómo ese número impacta en todos lados, aunque no lo pensemos, en cómo funcionan los ecosistemas, en los tiempos de la naturaleza, lo que sucede. Sí, entender después qué consecuencias puede llegar a tener, que bueno, lo vamos a charlar un poco después. Ahí pusimos un poco más incendios, más inundaciones, más sequías, inseguridad alimentaria, migraciones masivas. Bueno, nada. Pasemos a la siguiente placa, si puede ser.
Bueno, esto que ven acá es una imagen que cada línea representa un año y es la temperatura media de la superficie de la Tierra cada año. Lo que está en rojo son los últimos años y todo lo más azulados desde 1880. Esta es la situación, el estado de situación, y creo que es una forma visual muy buena de poder verlo. Pasemos a la siguiente. Bueno, obviamente que de tener un aumento de estas características requiere de realmente un esfuerzo enorme, no solo de la sociedad, sino también político. Y en ese sentido, bueno, nuestro laburo es justamente en el plano de la concientización y en el plano también de poder tener incidencia en los espacios de toma de decisiones y que la juventud también tenga acceso a esos espacios para justamente poder, digamos, revertir esto que parece que nuestros tomadores de decisiones no están logrando revertir de la forma adecuada. Es interesante también pensar cómo los que toman las decisiones más o menos rondan entre los 40 y los 60, ¿no? Si vemos los números de la gente que está en el Congreso, de edad y de experiencia, sabemos que es gente que en un futuro no va a vivir el impacto de esta crisis que vamos contando. Y es gente que toma las decisiones por toda la sociedad. Bueno, y pasemos a la siguiente placa. Bueno, la raíz del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está aumentando la temperatura global? Por el sistema de producción y de consumo tiene mucho que ver con, bueno, lo que decían cuando estaban presentando, que era, por un lado, la producción de alimentos. Ya sabemos, está clarísimo que llevar dietas con consumo de carne y consumo alto de derivados de animales no vendría siendo ni saludable para nosotros ni saludable para el planeta. Pero por otro lado, las emisiones que se generan en general, por un lado, la generación de energía, pensándola como una razón fundamental, digamos, de los gases de efecto, de la generación de gases de efecto invernadero. Para que se entienda un poco lo que había dicho antes, el tema de por qué, a qué se debe el aumento de la temperatura. Porque decimos, no, largamos gases de efecto invernadero, pero ¿qué significa eso? Los gases de efecto invernadero son dióxido de carbono, metano. El metano es el que largan las vacas cuando eructan, por ejemplo. Y otros gases de efecto invernadero que se concentran en la atmósfera, y esta gran concentración, que es debido a diversas causas, no solamente el ganado, sino también podemos hablar de las fábricas, la generación de energía, es, si se quiere, la razón principal, la quema de hidrocarburos, termina concentrando muchos gases de efecto invernadero en la atmósfera y se genera justamente el efecto que lleva este nombre, que es efecto invernadero, que es que se calienta la Tierra. Los rayos del sol, el calor de los rayos del sol se concentra más. Está bueno saber que el efecto invernadero no es algo malo en sí, es un recurso que tiene la Tierra que es súper valioso. El tema es cuando nosotros acrecentamos estos procesos por nuestro sistema de producción basado en la quema de combustibles fósiles. Pasemos. Bueno, ¿qué hacer? Pusimos un bello meme de una niñita. Pasamos la diapositiva. Muchas veces no sabemos, porque acabamos de hablar con términos técnicos, cosas bastante complejas. Pero bajémosle un poquito a tierra. Pasamos la diapositiva, por favor. Bueno, nos dimos cuenta de que básicamente ya con decir sistema de producción estamos hablando de algo mucho más complejo que lo que me pasa a mí en el plano individual o a ustedes, o decisiones que capaz podemos tomar solos, ¿no? Porque si el sistema de producción está mal, entonces, como dice ahí, necesitamos cambios sistémicos. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pasamos la diapo. Acá está esta pregunta tan importante en el día de hoy que nos trajo a pensar un poco la charla, ¿no? ¿Qué nos mueve para pensar acá, todos en conjunto? Si el accionar individual o el colectivo es la forma que tenemos para combatir esta crisis que parece que nos arrolla y nos da ansiedad y nos da miedo y nos deja abatidos, petrificados. Bueno, por un lado, hay acciones individuales que importan un montón, que reciclar en casa, reducir el consumo de carne, tienen que ver con el consumo nuestro que también contribuye a este sistema, porque nosotros al consumir también estamos contribuyendo. Y son acciones que son muy importantes y es muy importante tener conciencia sobre nuestro modo de vida, sobre cómo consumimos, pero también
es muy importante colectivizar esta lucha. Pasamos a la siguiente. Como ahí dice, requiere esta lucha, enfrentarnos al cambio climático, tiene que ver con una transformación en cómo consumo, en cómo me organizo yo, pero también tiene que ver con una organización social y de cómo nos manejamos en la sociedad. Ahora les cuento un poco de dos acciones importantes. ¿Pasamos? Estos son dos términos que son como la guía para entender cómo enfrentarse al cambio climático: adaptación y mitigación. Mitigación tiene que ver con reducir el impacto del cambio climático yendo a las causas, ¿no? En nuestro sistema de producción, de quema de combustibles fósiles, cómo producimos, cosas que generan el cambio climático, lo agravan. Que quizás es la más conocida, Claro. coincidimos con eso, Lu, tipo cuando vemos un molino o cuando vemos un panel solar es como, eso es por el cambio climático. Claro, y adaptación, valga la redundancia, es adaptarse a estas cosas que nos están sucediendo, que no van a dejar de suceder, porque el cambio climático pasa y no es que lo vamos a frenar, le vamos a decir basta, sino que son cosas que van sucediendo, pero que es importante también adaptarnos y tiene que ver también con políticas públicas, con cosas que están a gran escala. Puede ser, acá tenemos dos ejemplos para que vean, por ejemplo, pasamos uno más. Acá tenemos un ejemplo de adaptación que es la urbanización de barrios vulnerables, que puede, o sea, cuando en una villa hay un nene que por inundaciones se está a punto de ahogar y quieren llamar a una ambulancia, pero la entrada no permite que entre la ambulancia porque la villa está construida con un camino muy estrecho. Eso también es una manera de ver cómo el cambio climático afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, Sí, que viven el impacto en primera línea. O podemos pensar también en ese sentido, capaz en algún ejemplo, por ejemplo, inundaciones. Muchos barrios populares no están preparados para fuertes lluvias y muchas veces terminan todos inundados. De hecho, hace algunos meses visitamos con Jóvenes por el Clima un barrio en provincia de Buenos Aires. Sí, en La Matanza. Que lo que nos contaban es que a veces se les inunda todo y que se les había muerto una beba, me parece. Sí, tenían que conseguir un barco para llevar comida a distintos sectores del barrio. Nada, son cosas que son fuertes, pero que son reales y que están pasando. En Pakistán hace poco hubieron unas inundaciones tremendas. Sí, por los monzones. Sí, nosotros desde acá lo vemos lejos, pero imagínense, cosas que decía antes Joaco, como imagínense que todo Buenos Aires tenga que migrar a otro lado, que dejemos la vida acá, que tengamos que la única manera sea recurrir a estas situaciones, ¿no? Sí, yo creo que ahí es importante como entender que no es algo lejano, quiero decir, es algo que los incendios que vemos a principios de este año, que había 11 provincias del país incendiándose en simultáneo, tienen que ver obviamente con un cambio climático y tienen que ver justamente con, quiero decir, estas sequías prolongadas y estas cosas extraordinarias que, si bien hoy decimos que son extraordinarias, de repente se van a empezar a volver algo más moneda corriente y hay que saber cómo adaptarnos a eso porque va a ser una realidad y ya lo está haciendo para muchas personas. Bueno, pero vamos a cortar con este camino tan dramático. Vamos a seguir hablando con cosas que podemos hacer que, como decía antes, combaten esa ecoansiedad y ese abatimiento. Bueno, el ejemplo de mitigación que tenemos es lo que decíamos antes, que tiene que ver con la transición hacia formas de obtención de energía más limpias, energía eólica, energía hidráulica, cosas que sabemos hace mucho tiempo pero que no necesariamente se implementan y hay que buscar una transición que permita cambiar nuestro modo de producción de energía porque si vivimos así necesitamos como 6 planetas básicamente. Y por eso también, como decíamos antes, cuando nombrábamos a aquellos sectores de la sociedad que están más vulnerados por los cambios el impacto del cambio climático, nosotros nos pasó que cuando empezamos a hablar de ambientalismo nos quedamos pensando un poco desde dónde queríamos encarar esta lucha y nos dimos cuenta que el cambio climático realmente no nos afecta del mismo modo que afecta a una porción muy grande de la sociedad. Lo mismo sucede con los países del norte global y los países del sur global, que por ejemplo los países del norte global emiten muchos más gases que los del sur y el sur va a sufrir las consecuencias mucho de forma, o sea, mucho más agresiva que lo que está pasando afuera. Y ni solo de forma internacional, sino dentro de la misma Argentina, como les contábamos, gente de los barrios que se le inunda la casa, que los servicios básicos no se proveen esos servicios. Y por eso nos interesa pensar en un ambientalismo que
O sea, que persiga los derechos humanos fundamentales, que tenga la gente adentro, que escuche aquellos reclamos que son históricos, que escuche a cartoneros, por ejemplo, que van a reciclar todos nuestros residuos. Reciclar es algo súper común, que es clave para la crisis climática. Esa es una acción individual, lo mismo que dejar de consumir carne, cosas que son muy importantes, pero también es pensar esa organización social que tenemos de cómo hacemos después para la separación de residuos, cuántos derechos tiene la gente que los separa, un montón de cosas que van por el lado de la gente que está tomando las decisiones, que capaz no las está tomando también, y hay que meternos, y como juventud y como personas, tratar de exigir una transición, un cuidado de la gente, muchas cosas más. Sí, y un poco creo que esto que decís, Lu, me parece interesante, como la idea de dejar de pensar al ambientalismo como algo que solo se centra en, no sé, deforestación, que es re importante tener en cuenta la deforestación, o el deshielo del Ártico, o entender que esas cosas, como el deshielo del Ártico, como la deforestación, como, no sé, la plantación de muchísima soja para darle alimento al ganado, tiene que ver justamente con consecuencias que después nos repercuten a nosotros, ¿no? Sí, y bueno, por eso decíamos este concepto de interseccionalidad, de juntar luchas, de combinarlas y hacernos más fuertes. Capaz, nosotros no nos imaginábamos hasta hace 10 años que podía existir una hamburguesa vegana o un producto vegano, que el movimiento vegano iba a juntar tanta gente en el 2001, capaz, como contaba antes. No se veía ni a palos este horizonte tan interesante y tan poderoso, ¿no? Muchas luchas colectivas que nos inspiran al día de hoy a perseguir cosas que nos parecían imposibles. Y por eso es tan importante pensar en el movimiento juvenil y su incidencia en lo que es el ambientalismo. Les cuento un poco de contexto. Seguro todos conocen, por lo menos, una foto a Greta Thunberg, que es una chica sueca que con solo 16 años se sentaba afuera del Parlamento sueco con un cartel y faltaba al colegio para reclamar que se hiciera algo. Ella se había enterado de lo del Acuerdo de París, de lo que decían los científicos del IPCC, pero nadie hacía nada. Todo estaba frenado. Y bueno, y entonces a partir de ella, como dice, jóvenes de más de 1.209 ciudades se movilizaron por la crisis climática, incluidos nosotros. Nosotros somos parte del movimiento Fridays for Future, que es lo que empieza Greta, que tiene focos alrededor del mundo, que se conectan, que entran en contacto, que aprenden una reciprocidad muy interesante, que a pesar de que el ambientalismo tiene una trayectoria muy fuerte y nada, tenemos la impronta de empresas como Greenpeace o gente que labura el tema hace un montón, no podemos hablar del movimiento ambiental hoy sin pensar en el movimiento juvenil, cómo tiene un impacto en lo que es la búsqueda para la transición justa y mover fuerzas de forma regional para alcanzar objetivos. Y eso también nos inspira al día de hoy y, por ejemplo, podemos pensar en algunas leyes o declaraciones que son re importantes, como la ley de declaración de emergencia climática y ecológica, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, otras la leyes, ley de educación ambiental. La ley de educación ambiental. Estas son todas cosas que podemos hacer, volviendo a lo colectivo y lo individual, son todas cosas que podemos hacer para concientizarnos, para formarnos, desde subir un post a Instagram o dar talleres como estamos haciendo nosotros, o juntarnos a pensar cómo puede ser que el veganismo tiene un vínculo con el cambio climático. O sumarse a una organización. También. Sí, como todas esas cosas que, quiero decir, entender que no es que no podemos hacer nada ante esto, quiero decir, podemos hacer cosas como ciudadanos, no es que el poder está solo con, si bien, quiero decir, hay gente que tiene más poder en los lugares de toma de decisiones, desde nuestro lugar podemos exigir un montón y se pueden lograr transformaciones reales. Pasamos a la próxima, por favor. Bueno, acá tenemos por un lado la marcha que estaba sucediendo afuera y ahí hay una banderita de Jóvenes por el Clima. Jóvenes por el Clima surge el 15 de marzo de 2019 y desde ahí fue creciendo, como decía Joaco, en focos como Córdoba, como Mendoza, San Luis, un montón de gente que se sumó a la lucha y nada, es súper emotivo porque la juventud introdujo estos temas en el imaginario común, capaz, cosas que antes no teníamos tan presentes, ¿no? Sí, es importante que la juventud esté en esa lucha porque quiero decir,
son los que más van a sufrir en estos momentos y bueno, las generaciones futuras ni hablar, las consecuencias del cambio climático. Sí. Y lo único que capaz quería agregar es esto de que es muy importante pensar no solo a los problemas ambientales, sino pensarlos como problemas socioambientales, como decíamos antes, involucran a la gente, hay gente que va a sufrir en primera línea las consecuencias del cambio climático, hay que estar juntos en todo eso y apoyarnos, trabajar en conjunto. Y bueno, sí, por eso decimos problemas socioambientales, porque tienen que ver con una causa social, o sea, nosotros lo provocamos, pero la salida también es colectiva, es social, es trabajar juntos. Bueno, eso, ahí estaríamos. No sé si hay capaz alguna duda, alguien quiere preguntar ¿Alguna algo. pregunta? Estamos abiertos a responder. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Espero que hayan visto las películas Cowspiracy y La verdad incómoda. Bueno, por lo que ustedes plantean, parecieran como que están más de acuerdo con la línea de La verdad incómoda, que es la película que hizo Al Gore, que es lo que plantea que el problema fundamental del cambio climático es la polución y el transporte y el problema de explotación industrial. Pero en la película Cowspiracy plantea como que se queda corta con esas medidas, que en realidad el problema más importante es el de la producción agropecuaria y ganadera, como principal agente de contaminación mundial. Entonces, ¿no sería momento de empezar a plantear que el veganismo no es solamente una solución por la cuestión de la salud humana, sino también por la salud del planeta? Y que si queremos salvar el planeta hay que dejar de comer carne como campaña central. Gracias. Sí, no, no, por supuesto. Obviamente que yo por lo menos creo que el futuro, no sé si va a ser sin consumo de carne, quizás me gustaría creer que sí, que va a ser basado en plantas. Definitivamente el consumo de carne se va a reducir y es necesario que se reduzca porque claro que la ganadería es una de las razones principales de la crisis climática. Sin embargo, nada, no creo que, quiero decir, es algo que se tiene que dar, es una transformación cultural, es algo muy complejo, quiero decir, hoy lamentablemente, imagino para muchos acá, nada, la carne es algo que está muy inserto en la cultura, sobre todo Argentina, quiero decir, creyendo, si no me equivoco, Argentina es el país que más carne consume per cápita. Sí, que produce, no solo consume. Eso también está bueno pensarlo, porque es un sistema de producción. Entonces, bueno, no es algo que se da para un día para el otro, pero sin embargo, sí, definitivamente estoy de acuerdo con el hecho de que nada, necesitamos cambiar un poco nuestros consumos. Bueno, eso que hablábamos antes, ¿no? Un poco el accionar individual, el accionar colectivo. Y cómo esas transformaciones son necesarias y vemos que incluso ya se está dando, quiero decir, si bien no es algo que se da un día para el otro, como dije recién, está ocurriendo y va a tener que ocurrir necesariamente si queremos continuar viviendo en el planeta, digamos. Sí, por eso destacamos el rol de la cultura y de la sociedad, porque estamos acostumbrados a esto, o sea, plantear cambios sistémicos que parecen tan lejanos, hablar de ambientalismo, temas que capaz no estaban en la agenda o que dicen, bueno, no importa, no es la prioridad. También son cosas que se van dando, es un proceso capaz más paulatino, pero que tiene sus frutos. O sea, es lo que decía antes de que el veganismo de acá, hace 10 años no era esto, ni a palos. Y es también importante valorarlo. El veganismo y un montón de otros movimientos, ¿no? Pero sí, es como pensar un poco el sistema y pensar cómo yo desde mi lugar puedo concientizar a los demás, charlar con los conocidos, implementar, bueno, decir, la verdad, hoy nos juntamos, yo no tengo, o sea, la cultura del asado, por ejemplo. No tengo ganas de juntarme en un asado, nos podemos juntar a hacer otra cosa. Son todas cosas que vamos haciendo que después ayudan a que nuestras redes, nuestros vínculos, también empiecen a cambiar y concientizarse. Así que sí, totalmente. Sí, un poco cómo ser motores de cambio de alguna manera. Totalmente. ¿Otra pregunta? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Cero? Bueno. Les agradecemos. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Cualquier cosa tenemos Instagram, tenemos redes, cuando quieran entrar en contacto, siempre estamos disponibles.